Esquema programático sobre doctrina gnóstica, orden y ley, conforme trata el documento siguiente. Amigos, las secuencias del discurso que veremos seguidamente constituyen un solo cuerpo de distintos tiempos, sucesos históricos, confrontaciones, como documentales sobre una reseña de la doctrina gnóstica cristiana universal, de su institucionalización oficial y única, creada por el propio Avatara para entregar mundialmente el desarrollo práctico de una verdadera escuela iniciática, con su rigurosa disciplina de selección humana, dentro de la ley y el orden. Igualmente, del Avatara Patriarca, Maestro Samael Aun Weor, como de su regente, Gran Maestro Raulú, juez del karma cósmico reencarnado, sus decretos, órdenes y cartas, con lo cual veremos lo siguiente así. Primero, que no existen dos ni tres instituciones gnósticas, ni paralelas, portadoras legítimas y auténticas de la doctrina gnóstica cristiana universal, fundadas por el maestro Samael Aun Weor, aparte de la denominada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, fundada con la resolución número 050 del día 20 de febrero de 1961, expedida por la Gobernación del Magdalena, República de Colombia, y reformas oficialmente dadas por la autoridad competente en su tiempo. Segundo, de cómo las distintas denominaciones, órdenes, iglesias, instituciones y demás que se han dado en el mundo y aún subsisten, desconociendo la ley y el orden del lineamiento institucional y de la doctrina práctica única del Avatara, Maestro Samael Aun Weor, tales como AGAC, AGAK, IQ, Escuela Gnóstica de Educación Continua, Iglesia Gnóstica Cristiana de Julio Medina Vizcaíno, Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes, Iglesia Gnóstica de Teófilo Bustos alias Mlaski, Iglesia Gnóstica de Kelly Museo, Instituto de la Caridad Universal IQ, Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, Instituto Cultural Quetzalcóatl, y una lista interminable de estos órdenes e instituciones. No son portadoras prácticas de la doctrina gnóstica cristiana universal, de su mensaje, de su obra, su doctrina de la directa, a pesar de que prediquen, hablen, difundan, exalten tanto sus perfecciones como el Cristo Rojo de Acuario o como su esplendorosa sabiduría. Tercero, Oscar Euskadi, el último gran mitómano de la serie, autodeclarado maestro cuencano, conforme a su propia biografía, puntualizada públicamente en los medios, se identifica asombrosamente con la del altísimo traidor y anagarica de Omar Cherencilín, Julio Medina Vizcaíno, los que, conociendo la infancia del venerable maestro Samael Aun Weor, salieron a mostrarse como de la línea o linaje
de los grandes maestros y mensajeros de la Blanca Hermandad, y más tarde autodeclararse en su mitomanía como grandes maestros. Para enriquecer las condecoraciones de este impostor, yo voy a declarar que su actitud abierta, clarísima e inequívoca es emular, repito, es emular con nuestro gran avatar, maestro Samael Aún Weor, destruir su doctrina, destruir su orden mundial, movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, portador único de su doctrina, desconocer absolutamente sus decretos, sus órdenes, sus nombramientos, sus conclusiones, y por último, que el maestro Samael Aún Weor no logre alcanzar su liberación al atacar, desfigurar y desconocer absolutamente al juez del karma cósmico, venerable maestro Raulú, como el único discípulo auténtico que regiría dentro de la ley y el orden su doctrina gnóstica cristiana universal, en su propia institución, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, y sería como tal su discípulo autorrealizado para presentarlo como obra en su propia liberación inicial. Quiere pues este gran mitómano y alto traidor de los maestros Samael Aún Weor y Raulú, como de su doctrina, de su orden, su pueblo, los gnósticos y la humanidad entera, destruirlos, escúchese bien, destruirlos como los degenerados e infrasexuales pontífices de la criminal jerga. Católica, apostólica, romana, lo hicieron durante estos 2000 años y más, escudados, revestidos y recubiertos con la túnica y el evangelio de nuestro Señor Jesús de Nazaret, llamándose a sí mismos los cristianos y predicando su propio evangelio. A continuación, este discurso. Muchas gracias. Estimados amigos, nuevamente he venido a dialogar con ustedes, a presentarles unas consideraciones históricas, eventos y sucesos que se dieron desde el comienzo propiamente de los desarrollos de la institucionalización del movimiento gnóstico cristiano universal y de la doctrina gnóstica cristiana universal, de nuestro avatar Samael Aún Weor. Hoy, pues, día 4 de diciembre de 2013, quiero compartir con ustedes un tema bastante caliente, un tema en el cual tenemos que partir cobijas, tenemos que entender situaciones, a ver si así es posible que por centésima vez, porque es mucho lo que hemos tratado al respecto, se ponen las cartas sobre la mesa en relación a la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor y a sus institucionalizaciones que se han dado, las que han creado una gran confusión. Bien, mis amigos, por el año de 1954 se reencarna
en el Sumum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el venerabilísimo avatara de nuestra era, Maestro Samael Aún Weor. Él vivía ahí, había sido arrimado ahí, donde él debería reunirse entonces con sus antiguos discípulos y compañeros de los tiempos siglos. Allí moraban, en esos alrededores. Y se estableció ahí, en un ranchito muy humilde, de piso de cemento y paja, ahí en esa montaña, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Yo conocí todo lo que hablo. No me lo contaron nada más, lo conocí. Estuve ahí muchas veces. Y entonces también conocí a los vecinos, a los hombres del Sumum Supremum Santuario de ese lugar llamado la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Uno, por decirles algo, llegaba a la ciudad o a la población de Ciénaga Magdalena, que está entre Barranquilla y Santa Marta, en la República de Colombia. Ahí salía a determinada hora un carro, no recuerdo si a las 10 y tal vez otro a las 2 de la tarde. Y si uno no estaba en ese punto, el carro lo dejaba. Un carrito ahí maluco de la época, ya hace unos 40 o 50 años. Y ese carrito lo subía por unos caminos propiamente, llenos de peripecias, de accidentes, de puentes de tabla, es decir, un camino prácticamente de herradura. Y llegaba uno allá en el alto de la Sierra Nevada, a un área donde el carro tenía que seguir hacia lo alto, y se bajaba uno y se dirigía caminando al primer punto de partida hacia el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, que era la casa de un sobrino del maestro Raúl llamado Marquitos Ateortúa, muy amable, un señor mayor también, casado con una señora Restrepo, y tenían sus hijos, ¿no? Sus hijos eran unas maravillas. Las muchachas eran hermosas, Daisy y ellas, yo no recuerdo bien los nombres ya, pero las conocí muy de cerca y conocí cómo se casaron, cómo se desarrolló el escenario. A Marquitos, sí. Y entonces ahí se hacía como una parada de los caminantes para ser guiados a través, más allá de la montaña, por otro camino, y después descender por una loma, por un camino que pasaba por unos bosques, hasta bajar como a los 40 minutos de ese lugar, al lugar donde estaba la casa de don Joaquín Amortegui Balbuena y de doña Olga Gordillo, su esposa, y de sus hijos. Y también enseguida la casa de Ignacio, el hermano del maestro Raúl o de don Joaquín, y también ahí su esposa y sus hijos, y había ahí también como digamos un galpón, porque ahí acampaban los trabajadores de la región. Eso era pues una tierra que estaba apenas abriéndose, pero que era de monte. Y más abajito, ahí mismo, en un morrito de ese mismo entorno, en tierra del propio don Ignacio Amortegui Balbuena, hermano del maestro Rolo, se había levantado, se había construido en la montaña, allá al lado de una quebradita,
en la montaña, se había cavado la montaña y se había allí construido el Sumo Supremo santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Ese sumum era absolutamente necesario porque cuenta el maestro Samael que ahí establecería un foco de fuerza para que irradiara a la humanidad entera, como lo hicieron en el Tíbet y en las tierras allá de la India y lejanas, con esos monasterios que había. Esto es apenas superficialmente, mis amigos. Otra cosa era ir allá, llegar allá, estar allá. Bueno, el caso es que por el año de 1954, el venerable maestro Samael Aún Weor se reencarna en la persona de quien había vivido y nacido en Bogotá o en Cundinamarca, mejor, Colombia, pues cuyo nombre no lo queremos traer porque esa personalidad fue desintegrada. Pero la persona en quien se reencarna el venerable maestro Samael Aún Weor nació en Colombia. Yo tengo incluso la partida de bautismo de él, de sus padres, de su familia, etc. Y entonces en él se fue desarrollando su estado de maestro. Él fue pues corriendo camino, como dicen, hasta cuando llega a Santa Marta, a Ciénega y ahí al Sumo Supremo Santuario. Cuando él pues se reencarna, ya había sido construido el Sumo Supremo. Yo estuve ahí también hice los grandes ayunos. Conozco lo que hablo, me consta, pisé esas tierras, comí ahí, viví ahí, caminé a pie por esas tierras. No solo por ahí, por el Sumo, sino por los alrededores. Conocí la gente de ahí, los que murieron y los que viven, muchos de ellos. Y puedo hablar con propiedad, mis amigos. Y quiero hablar con propiedad para que esto también más adelante se consigne como anotaciones o reseñas de la verdadera y real historia del gnosticismo. Porque lo que cuentan, lo cuentan porque se los contaron, pero no porque ellos vivieron ahí, porque ellos participaron ahí. Tal vez fueran de visita algún día, así al paso, a curiosear, pero no participaron. Así pues que en el año de 1960 se da una asamblea, una junta allá mismo en el Sumo, que resuelve establecer la institución gnóstica, la cosa jurídica, la que llevaría el mensaje de la doctrina gnóstica cristiana universal a toda la humanidad. Y es entonces cuando el venerable maestro Samael Aún Weor le da fundación el 13 de octubre de 1960 a ese contenido institucional, jurídico, el cual es llevado ante la gobernación del departamento del Magdalena en Colombia. Y allí, en el año de 1961, se da la resolución número 050 del 20 de febrero de 1961, por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la institución denominada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, cuyo fundador es el venerable maestro Samael Aún Weor.
Esa pues es la institución que llevaría la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor al mundo entero. Estamos hablando con las cartas sobre la mesa, con las cosas que conocemos y de la cual tenemos documentaciones fehacientes, claras, concretas, oficiales. Afortunadamente, total, mis amigos, que más adelante, en el decurso de las cosas, como veremos algunas, pues suceden acontecimientos y sucesos dolorosos, pero necesarios, porque el desarrollo del maestro Samael Aún Weor en su cuerpo físico también empieza en forma elemental, muy grande para nosotros por nuestra ignorancia y nuestro estado lamentable de ceguedad, de no tener desarrollo, de no tener, digamos, en nosotros realizaciones. Pero empieza su obra en forma creciente, en forma que va en él el ser estableciendo la posibilidad de que ese cuerpo respondiese a los desideratos de la doctrina gnóstica cristiana universal. Y escribe entonces muchas obras. Empieza con el matrimonio perfecto. Y después sigue escribiendo muchas otras obras. Escribe Apuntes secretos de un gurú, escribe Las 7 palabras, escribe el libro amarillo, escribe el Tratado de Medicina Culta y Magia Práctica, escribe, digamos, el encadenamiento de Belcebú, la revolución de Belcebú, escribe Rosa Ígnea, la educación fundamental, el Cristo social, pues, y escribe muchas obras, hasta cuando ya en el Congreso de 1976, allá en Guadalajara, Jalisco, México, hace él algo que vienen encubriendo, algo que vienen ocultando, algo que quieren desconocer las propias palabras del maestro Samael Aún Weor. Yo estuve en casi todos los eventos del movimiento, personalmente. Y también conmigo estuvo mucha gente, mucha. Y aquí de anticipo quiero enfatizar algo de los numerales que mi antiguo amigo Óscar Uzcategui rechaza y olvida miserablemente, que es cuando el venerable maestro Samael Aún Weor dice: si yo pudiera, textual, si yo pudiera reunir todas mis obras antiguas, si las pudiera recoger, las quemaría, porque están llenas de errores. Mi doctrina está contenida concreta y sintéticamente en las 5 obras que son el misterio del auro florecer, si hay diablo, si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, las 3 montañas, el Tratado de Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión. Y estas obras no me reservo derechos de propiedad.
Nunca he pedido nada por mis obras, ni he pedido dinero. Y doy libertad, no me reservo derechos de autor de ninguna. Son libres para que las edite todo quien quiera editarlas. Solo pido que las editen de modo que cualquiera pueda, con los pocos pesos que lleva en su bolsillo, comprarlas. Se refirió concretamente a sus 5 obras últimas, donde está contenida toda su doctrina, absolutamente toda. De modo que descartó aquello otro, porque hay muchos errores a la actualidad que vino, los corrigió y los concretizó en esas 5 obras. Porque uno al principio comete muchos errores. El maestro Samael Aun Weor no podía expresarse de una vez en un vehículo que no estaba ajustado a la necesidad, que no estaba preparado, y hacía grandes esfuerzos a través de ese vehículo para expresar los principios o fundamentos o delineamientos de esa doctrina portentosa llamada el movimiento gnóstico cristiano universal. Obviamente, los que se pronuncian en favor de que esas obras sigan funcionando están atacando al propio maestro Samael Aun Weor, porque el maestro Samael Aun Weor viene a expresarse a un 100% de conciencia en sus 5 últimas obras, reconocidas y autorizadas por él directamente allá en el Congreso de Guadalajara. No sé cómo a tantas personas se les olvida aquello, no lo quieren sacar, porque esas personas pertenecen a agrupaciones que proponen lucro, que proponen deslumbrar, que proponen navegar en esas aguas, que proponen hacer un comercio, un mercado, obviamente, y aún ahí, al hacerlo, vienen a traer aquellos errores que esas obras tienen, reconocidos por el propio maestro Samael Aun Weor. Yo doy testimonio de lo que digo. Yo no solamente, mi amigo Oscar Uzcategui, mi antiguo amigo, dice que fueron como 4.000 personas. Pues no me explico por qué él y el resto, aparte de los que pertenecimos al movimiento gnóstico cristiano universal, diga que no dijo eso, escondan aquello. Pero me lo explico, porque sus amigos todos están haciendo el gran mercado, y ese mercado ataca a la propia doctrina. ¿Por qué la ataca? Porque allí hay muchos errores, muchas confusiones, muchas desviaciones, que son lo natural en la época primaria del desarrollo del maestro Samael Aun Weor, hasta cuando él se establece y puede dictar la doctrina concreta y la doctrina correcta, como lo hace en sus 5 obras que él mismo recomienda. Bueno, mis amigos, ese es un paréntesis, ¿no? Esa es una entrada, esa es una idea de las cosas que se dieron. Pero vamos a ver otras, sí, con la venia de ustedes, claro está. Vamos a tratar de acercarnos. Perdónenme ustedes el énfasis, mi incapacidad física, por motivos de mi situación ya de edad, por motivos de mi situación de incapacidad, pero soy testigo fiel de lo que les puedo decir, de los que les puedo hablar. Veamos pues ahora, como ahí al lado de